Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a compartir una historia de la palabra de Dios. Vamos a orar primero al Señor para que Él nos guíe y nos acompañe en esta mañana. Padre del cielo, te rogamos, Señor, como recién decía Hernán, que lo que vos tenés preparado para nosotros, para cada uno de nosotros, por medio de tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté guiando, nos esté enseñando, nos esté iluminando y nos esté mostrando lo que vos querés, que nosotros entendamos en esta mañana por medio de ti, por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu. Estamos muy agradecidos, Señor, por este momento, por este privilegio de poder alabarte todos juntos y también de poder aprender de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, si yo tuviera que hacerles una pregunta, tipo encuesta personal, quiero saber su opinión. Están un poco lejos, no sé si lo voy a poder escuchar, pero si tuviéramos que nombrar 5 profetas del Antiguo Testamento, importantes o reconocidos por su mensaje, ¿quiénes ustedes nombrarían? A ver si los logro escuchar. A ver. No los escuché, vamos. Isaías, Jeremías, Elías, ¿qué más? Samuel, Ezequiel, ya están los 5. No me lo nombraron al que yo quería que me nombren. Vamos a agregar 5 más. Joel, Moisés, Daniel, ¿cómo? Oseas, ¿qué más? Vamos, no me lo nombraron, no voy a agregar 5 más, todavía no sé si me lo van a nombrar a este profeta. Pero es un profeta muy importante y quizás no le damos la importancia que tiene porque ninguno de los libros de la Biblia lleva su nombre. Estoy hablando del profeta Natán. Natán es un profeta muy importante dentro de la palabra de Dios y lo vamos a encontrar en el libro de 2 de Samuel. Mientras ustedes buscan 2 de Samuel capítulo 12, yo les voy a contar un poco acerca de la importancia de Natán. Natán va a ir a David, él vive en tiempos del rey David, va a ir 3 veces a darle 3 mensajes a David. Y uno de los mensajes, el primero de los mensajes, lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 7, y es un pasaje fundamental para entender la Biblia. Es ese pacto que Dios hace con David. David una noche ve que él vive en una casa, en un palacio, y dice, acá hay algo que está mal. Yo vivo en un palacio y el arca de Dios está en una tienda, esto hay que corregirlo. Y David decide hacer una casa. Y Dios, Natán primero le dice, hace todo lo que está en tu corazón. Por esa misma noche Dios le dice a Natán, anda a decirle a David lo siguiente. Y Natán le dice a David lo que Dios tenía para decirle, y era, vos no me vas a construir una casa a mí, yo te voy a construir una casa a vos. Y ahí está el pacto, la promesa que Dios le hace a David, de que va a haber una dinastía para siempre, y luego los hijos de David se iban a sentar en el trono de Israel, pero sobre todo que iba a venir un descendiente que era el mismo Señor Jesucristo. Por eso ese pasaje es central para poder entender el Antiguo Testamento. Por eso cuando nosotros vamos y leemos los primeros versículos del Nuevo Testamento, dice, esta es la genealogía de Jesús, hijo de Abraham, porque es muy importante que Jesús sea hijo de Abraham. Después dice, hijo de David, porque había una promesa, había un pacto de Dios con David, de que el descendiente, de que el Mesías iba a ser descendiente de David. Y esa promesa viene en palabra o boca de Natán. Por eso Natán es fundamental, es muy importante. Ese fue el primer mensaje que Dios le dio a David por medio de Natán. Pero hay un segundo mensaje, y está en 2 de Samuel capítulo 12. Es una historia muy conocida. 2 de Samuel capítulo 11 nos cuenta acerca de uno de los pecados que más hemos hablado, de los que nos cuenta la Biblia, de los personajes que en ella encontramos.
Y es esa historia en la que David, dice la palabra de Dios, que en tiempos en los que los reyes salían a la guerra, David se quedó. Y la verdad es que no sabemos por qué se quedó. Quizás se quedó porque se quiso quedar, o quizás se quedó porque el pueblo o los valientes, los guerreros que peleaban con él, le habían pedido en algún momento que ya no baje más a la guerra, que era peligroso para él, y quizás él se quedó por eso. Y vos probablemente ya conocés la historia. David estaba ahí, miró a Betsabé, la mandó a llamar, se acostó con ella. De esa relación, Betsabé quedó embarazada. Y David, para encubrir su pecado, termina haciendo llamar al esposo de Betsabé, que era Urías, que era un soldado, lo manda a llamar de la guerra. Hace todo para que Urías esté con su esposa, para poder encubrir su pecado. Urías no lo hace, Urías no va a su casa. Dice, ¿cómo puedo yo ir a mi casa y estar con mi esposa cuando están los guerreros peleando? Y entonces David lleva su pecado aún más allá y decide mandar una carta al general Joab para que pusiera a Urías delante de todos y que lo dejaran solo en medio de la guerra, en medio de la batalla, para que Urías muera. Y manda una carta, ¿y con quién se la manda la carta Joab? Con Urías. Urías lleva su sentencia de muerte, se la da a Joab, y sucede lo que David había planeado. El plan de David tiene éxito, Urías muere. Llega la noticia a David de que Urías ha muerto, y David le dice al mensajero que no tengas pesar por lo que ha sucedido. Dice como diciendo, a todos les pasa, todos mueren. Alguna vez a todos les ha tocado morir y ahora le tocó a Urías. Pero el pasaje de 2 Samuel, capítulo 11, termina con algo que Dios dice, pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Y nosotros vamos a leer parte del capítulo 12. Y ahí vamos a encontrar a este profeta Natán trayendo un segundo mensaje a David. Dice así, vamos a leer del 1 al 15. Entonces el Señor envió a Natán a David. Y Natán vino a él y le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita, que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero a visitar al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a visitarlo. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir, y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá, y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como esta. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urías el hitita, has tomado su mujer para que sea mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado, y has tomado la mujer de Urías el hitita para que sea tu mujer. Así dice el Señor, por eso de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David,
el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Y Natán regresó a su casa. Entonces el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David y se puso muy enfermo. Hasta ahí, por ahora. Ya había pasado un tiempo de lo que había sucedido. Ya había pasado un tiempo desde que David había cometido adulterio con Betsabé y de que David había ordenado matar a Urías. Por lo menos había pasado 9 meses, porque el niño ya había nacido. Y de pronto Dios envía a Natán para que le traiga este mensaje. Y Natán llega a David con una historia, una parábola. Una parábola que cuenta acerca de 2 hombres, un hombre rico, un hombre pobre. Un hombre rico que tenía muchos animales, que de pronto recibe una visita y para no matar a ninguno de sus animales le quita la única corderita que tenía este hombre pobre. Lo interesante de esto es la reacción de David. Y cómo David, con lo que él siente, decreta su propia sentencia. Dice, ciertamente este hombre debe morir. Y dice la palabra de Dios ahí, y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo, vive el Señor que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Es interesante que la sentencia que David decreta para este hombre es una sentencia excesiva, porque no era lo que la palabra de Dios establecía para eso. Dice Éxodo 22:1, dice así: si alguien roba un buey o una oveja y lo mata o vende, pagará 5 bueyes por el buey y 4 ovejas por la oveja. Después David dice, y debe pagar 4 ovejas por esa oveja. Pero está la bronca, está la ira que se enciende en David al escuchar esta historia, que la sentencia de David para este hombre, sea quien sea, es, debe morir. Y David está pisando el palito, por decirlo de alguna manera. Porque Natán le va a decir, tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre que según tu propio parecer debe morir. Y fíjate que Dios le va a comenzar a recordar a David todo lo que él ha hecho con él. Le ha dado un reino, le ha dado a Israel y a Judá para que él lo gobierne, le ha dado mujeres, le ha dado posesiones, lo ha cuidado de Saúl. Y sin embargo Dios le dice, ¿cómo puede ser que has pecado? Y ya Natán no va a venir con alguna historia, con una parábola, sino que va a ser claro. Le va a decir, vos mataste a Urías elitita, vos lo mandaste a matar, vos cometiste adulterio con Betsabé. Fíjate que David ha quebrantado por lo menos 3 de los 10 mandamientos. El 10º, no codiciarás. El 7º, no cometerás adulterio. El 6º, no matarás. Tanto el 6º como el 7º tenían una sentencia según la palabra de Dios. Dice Levítico 20:10 lo siguiente: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y dice Éxodo 21:12, el que hiera de muerte a otro, ciertamente morirá. Y a partir de ahí, Natán va a comenzar a decirle las consecuencias de su pecado. Y le va a decir que la espada no se va a apartar de su familia. Y todo eso que nosotros vemos de lo que le dice Natán a David, se cumple cuando nosotros continuamos leyendo la historia de David, que su hijo Absalón se rebela contra él, y su hijo Absalón se rebela y quiere tomar el trono de David, y se acuesta con sus mujeres, y lo hace en el terrado del palacio, para que todo el pueblo de Israel lo vea. Todo eso tiene su cumplimiento. Hay una consecuencia un poco más adelante del pecado de David, pero va a haber una consecuencia inmediata, y es que su hijo, fruto de esa relación con Betsabé, va a morir. Esta muerte de este hijo es algo que en lo personal a mí me causa mucha intriga. ¿Cómo puede ser que Dios haya decidido disciplinar a David de esta manera con la muerte de un hijo, de un niño que era inocente? No deja de ser un gran misterio. Ahora, tenemos que decir algo. No quiere decir que la enfermedad o la muerte de un hijo sea consecuencia del pecado de los padres. Eso no es lo que la palabra de Dios enseña.
Ahora, lo que sucedió en esta oportunidad, solamente podemos encontrarle respuesta en que en su soberanía, en su sabiduría, Dios consideró que debía suceder. Que debía suceder. Dios decidió por voluntad, por su voluntad, que ese hijo debía morir. Pero no quiere decir que sea una regla general. No quiere decir que la enfermedad en un hijo o la muerte de un ser querido sea por consecuencia del pecado de los padres. Ahora, sigamos leyendo un poco más la historia. Dice el versículo 16 al 23, dice así: David rogó a Dios por el niño y ayunó, y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo, pero él no quiso y no comió con ellos. Sucedió que al séptimo día el niño murió. Los siervos de David temían informarle que el niño había muerto, pues se decían: si cuando el niño todavía estaba vivo le hablábamos y no nos escuchaba, ¿cómo pues vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacerse daño. Pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí, comprendió que el niño había muerto y dijo a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Ha muerto, respondieron ellos. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa. Entró a la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y cuando pidió le pusieron comida delante de él y comió. Así que sus siervos le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía, usted ayunaba y lloraba, pero cuando el niño murió, se levantó y comió pan. Y él respondió: mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía: ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño viva? Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré hacer que vuelva? Yo iré, pero él no volverá a mí. Tremendo lo que sucede. Fíjate que al saber David que el niño está muerto, está enfermo, muy enfermo, él comienza a orar, a ayunar, a rogar por el niño. Y lo hace de una manera muy especial, 7 días, quizás postrado. Y mientras algunos le quieren ofrecer comida, él la rechaza. Él ha decidido rogar. Él ha decidido ayunar, él ha decidido llorar por ese niño. ¿Se imaginan el peso del dolor y la tristeza de David de saber de que tiene un niño enfermo, tiene su hijo enfermo, pero aún añadido más el saber de que es por consecuencia de su pecado? Tiene que haber sido algo terrible. Y sin embargo, en esa oración de David, en ese ruego de David, Dios le va a decir no. Y el niño muere. Y lo más tremendo de todo es cuando vienen los mensajeros a darle la noticia, que comienzan a susurrar, no le quieren decir a David que el niño ha muerto por miedo de que se haga daño. Y David pregunta: ¿ha muerto el niño? Y los mensajeros le dicen sí. Y fíjate la actitud de David. Dice que David se levantó, se cambió su ropa, se lavó y dice que fue y adoró al Señor. Yo quiero que veamos 3 cosas en esta historia. ¿Alguien sabe qué significa el nombre David? Supongo que los David que están acá probablemente lo sepan. El nombre David significa amado. Amado. Y en este pasaje es difícil ver, pero Dios, en toda la palabra de Dios, repite una y otra vez: por amor a mi siervo David, por amor a mi siervo David. Verdaderamente Dios tenía un amor muy especial por David. Pero en este pasaje es difícil verlo. Es difícil ver el amor que Dios tenía por David. Pero déjame decirte algo. En 3 cosas yo encuentro que verdaderamente Dios amaba a David. Y quiero que veamos estas 3 cosas. En primer lugar, vemos el amor de Dios a David en su reprensión por el pecado de David. Cuando nosotros leemos ahí en el versículo 7 esta frase que Natán le dice a David: tú eres aquel hombre, es una frase terrible,
pero que está llena del amor de Dios. Lo peor que podría haber hecho Dios con David es haberlo dejado en su pecado. Es haber dejado que David quede en su pecado y no enviarle al profeta Natán. Pero Dios, en su amor por David, decide enviarle a Natán para que Natán le haga entender de que ha pecado contra Dios. Esto es un acto de amor de Dios para con David. Enviarle un mensajero para que David entienda de que ha pecado contra Dios. Ya ha pasado un tiempo, ha pasado quizás un año, pero es necesario que David entienda lo que ha hecho y que lo que ha hecho ha desagradado al Señor. Y fíjate que él va a escribir un salmo, el Salmo 51, en el versículo 2 y 5, David va a escribir lo siguiente. Este salmo él lo escribe en este momento, cuando el profeta Natán fue a reprenderlo por su pecado. Y David va a decir lo siguiente: lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Fíjate que habíamos visto que al final del capítulo 11 Dios dice: lo que hizo David es desagradable a los ojos del Señor. Y ahora David entiende por medio de Natán que lo que ha hecho él ha sido desagradable a los ojos del Señor. Fíjate que David ha logrado entender el pecado de la misma manera que lo entiende Dios. Y esto ha sido un acto de amor de Dios para con David. Que Dios le haya enviado a Natán para que él pueda entender la gravedad de su pecado es un acto de amor de Dios para con David. David, lo que has hecho ha sido desagradable y quiero que lo entiendas. Y Dios le envía a Natán y David lo entiende. Dice: y he hecho lo malo delante de tus ojos. David ha cambiado su manera de pensar con respecto de su pecado y ahora lo ve de la misma manera que lo ve Dios. Pero hay algo más. Dios le va a decir la gravedad del pecado. Y le va a decir cuál es la raíz del pecado. Porque Natán le va a decir: menospreciaste al Señor, menospreciaste mi palabra. Y la raíz del pecado es muchas veces esto. Nosotros pecamos y cuando lo hacemos deliberadamente y en conciencia es porque estamos menospreciando al Señor y menospreciamos su palabra. Menospreciamos al Señor porque no sabemos a quién estamos ofendiendo. Y David lo entendía y dice: porque contra ti he pecado, contra ti he pecado. Cuando nosotros pecamos es porque no entendemos la santidad y la grandeza de Dios, o lo menospreciamos a eso. Y no solamente eso, sino cuando pecamos deliberadamente es porque estamos menospreciando su palabra. Ahí Natán se lo dice: ¿por qué menospreciaste la palabra del Señor? Y David sabía, David conocía los mandamientos, lo sabía perfectamente. Él era un rey, él tenía la ley, él podía leer su palabra y de hecho lo hacía, meditaba en la palabra del Señor. Él sabía los 10 mandamientos de memoria, pero en algún momento, en algún punto, él decidió menospreciar esos mandamientos y cometió adulterio y cometió asesinato e hizo lo que ante los ojos de Dios era desagradable. Él menospreció la palabra del Señor. Cuando nosotros pecamos, en la raíz de nuestro corazón está esto: un menosprecio por la persona del Señor, por su santidad, por su grandeza, pero además de eso, un menosprecio por su palabra. Cuando yo peco deliberadamente contra los mandamientos de Dios, estoy menospreciando su palabra. Pero además de eso, veo el amor de Dios para con David justamente en mandarle a un valiente como Natán. Se lo fue a decir un rey. Y quizás el rey podía tener también el poder para matar a Natán. Pero Natán va a reprender a David. Qué gran acto de amor que es reprender a alguien por su pecado. Vos sabés que es mucho más fácil hacer la vista gorda. Es dejarlo pasar. Sin embargo,
Jesús fue claro que cuando vemos a un hermano pecar, cuando vemos a un hermano en una situación así, lo que nosotros tenemos que hacer es justamente lo que hizo Natán. Es ir y reprender al hermano. Y hacerlo como lo hizo Natán, primero a solas. Y bueno, después buscaremos 2 o 3 testigos y después lo diremos. Pero qué importante es que nosotros también podamos mostrar el amor hacia el hermano, en poder decirle en lo que está mal, en lo que ha pecado. Yo necesito hacer esto con vos, pero vos necesitas hacer esto conmigo. Hermano, un acto de amor para conmigo es justamente que me muestres cuando estoy equivocado, cuando estoy errado, cuando he pecado contra el Señor. Esta es la primera muestra del amor de Dios para con Natán, en que reprende el pecado de David. Esta es la primera muestra del amor de Dios para con David, en que le muestra su pecado, en que le muestra la gravedad del pecado. A nosotros Dios nos ha mostrado nuestro pecado. Y eso ha sido un acto de gracia para con Él, para con nosotros. En su gracia, Dios nos ha mostrado la gravedad de nuestro pecado, la consecuencia de nuestro pecado, el destino de nuestro pecado. Nos los ha mostrado por medio de su Espíritu, por medio de su palabra. Y eso es muestra del amor de Dios para con nosotros. Pero hay una segunda muestra del amor de Dios. Y está en esta frase maravillosa que Natán le dice a David. Dice que David le dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Fíjate lo que Natán le dice a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Esta frase es un gran misterio. ¿Por qué Natán le dice esto a David? ¿Bajo qué fundamento Natán le dice que el pecado de David ha sido quitado y que no va a morir? ¿Cuál es el fundamento que encontramos acá para decir que Dios de pronto va a perdonar el pecado que David ha hecho? Ha cometido adulterio, ha asesinado a Urías y sin embargo Dios ha decretado que el pecado de David sea perdonado y que el peso de toda la ley no va a recaer sobre David. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la base por lo cual Natán puede decir esto? Fíjate, no hay un sacrificio. No es que David va al templo o al tabernáculo, prepara un cordero o varios corderos o varios bueyes y hace un sacrificio para que Dios... No hay nada de eso. Hay simplemente el dictamen, la sentencia de Dios por medio de Natán de que el Señor ha quitado el pecado de David y no va a morir. Pero acá hay un problema grave, porque Dios ha establecido que el que pecaba de esta manera tenía que morir. Debía morir. El que cometía adulterio, ese morirá. El que cometía asesinato, ese morirá. Y David había hecho las cosas para que sobre él recaiga todo el peso de la ley. David tenía que morir. David tenía que morir. Para que Dios sea justo, y Dios no puede desdecirse de lo que Él ha decretado en su palabra, Dios tiene que quitarle la vida a David. Porque si no, estamos en un grave problema. Y es que Dios no ha cumplido su palabra, es que Dios ha dejado de ser justo y de que Dios ha tenido por inocente a David, que es culpable. ¿En dónde está la respuesta a este misterio de cómo Dios ha decidido perdonar a David? ¿En dónde está la respuesta a esto de que Dios se mantiene justo, pero a la vez puede perdonar a David? Y la respuesta va a venir 1000 años después. La respuesta de cómo Dios va a perdonar a David llega 1000 años después. Cuando un descendiente de David, que camina en obediencia, que camina en perfección, que no comete pecado, de pronto es crucificado y es condenado a muerte, y él sí muere.
cuando era el único que no debía morir. Mira, Dios perdona a David porque Jesús iba a pagar por el pecado de David. En la cruz Jesús pagó por el pecado de David. No solamente por el adulterio que cometió con Betsabé, no solamente por haber asesinado a Urías, sino por todos los pecados que ha cometido en su vida. Dios lo trata a Jesús como lo tendría que haber tratado a David. Y ahí está el perdón de Dios. Dios se mantiene justo. Dios sigue siendo justo y le dice a David: no vas a morir, no voy a tirar todo el peso de mi ley, no solamente una muerte física, sino una muerte espiritual, porque dentro de 1000 años yo voy a cumplir con mi promesa y un descendiente, un Mesías, va a morir. Mi hijo va a morir en tu lugar. Vos no vas a morir. El peso de tu pecado no va a caer sobre vos, va a caer sobre mi hijo. Fíjate qué cosa maravillosa esto. Por eso Natán le dice a David: no vas a morir y tu pecado ha sido quitado. Porque 1000 años después, el Cordero de Dios, el único que quita el pecado, iba a morir por David. ¿Vos sabés que Jesús murió por vos y por mí? Los pecados, mis pecados y tus pecados han sido puestos en la cuenta de Jesús. Jesús ha sido crucificado por nuestros pecados, ha sufrido la muerte por nuestros pecados y sobre nosotros se nos ha aplicado la justicia de Él. Y Dios ahora nos mira como si nosotros hubiéramos vivido la vida de Jesús, una vida de perfecta obediencia, porque a Jesús lo vio como si nosotros, como los pecados que nosotros hemos cometido. Acá está el gran misterio de lo que es el Evangelio. El Evangelio muestra cómo puede ser que Dios se mantenga justo y a la vez pueda perdonar al pecador. Y lo hace por esto. Lo hace porque en Jesús recayó el pecado nuestro para que sobre nosotros recaiga su justicia. Mirá en las palabras de David, Salmos 32, versículo 1 y 2. Dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Mirá lo que dice David. David es un rey que ha disfrutado de los placeres de la vida, que ha disfrutado de todo. Y dice: hay un hombre bienaventurado en esta tierra, y es aquel a quien cuya transgresión ha sido perdonada, aquel cuyo pecado ha sido cubierto. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Está hablando de sí mismo, está hablando de nosotros. No hay nadie más bienaventurado, más feliz, más dichoso en la tierra que aquel a quien Dios no culpa de pecado. Y somos vos y yo. Fíjate en el Salmos 51, David va a decir, le va a pedir algo más al Señor. Va a decir: devuélveme el gozo de tu salvación. Y vos sabés que nosotros necesitamos volver a gozarnos en lo que el Señor ha hecho por nosotros. Nosotros debemos volver a considerarnos bienaventurados por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Debemos volver a considerarnos dichosos. Debemos volver a gozarnos en nuestra salvación. Hermano, ¿cuál es el motivo por el cual vos hoy podés alegrarte, podés gozarte en medio de todas las dificultades y tristezas que podemos estar viviendo? ¿Cuál es el motivo que vos tenés para poder gozarte, para poder sentirte un dichoso, para poder sentirte un bienaventurado? No hay más grande motivo que este, que el Señor ha perdonado tu pecado, que el Señor ha borrado tus iniquidades, que el Señor ha quitado las transgresiones que vos has hecho y las has puesto sobre Jesús. Sos un bienaventurado. Vos y yo somos dichosos y felices por esto, porque el Señor ha quitado nuestro pecado. Y vemos el tercer y último acto de amor de Dios para con David. Y lo vemos en todo esto que Natán le dice a David, en las consecuencias de su pecado. En que ciertamente en la familia de David iba a haber consecuencias graves. Y si vos leés los capítulos siguientes, va a haber una historia de un hijo de David
con una hija de David, que eran medios hermanos, Amón, que viola a una de las hijas de David. Y hay una terrible, y es consecuencia de todo esto, porque Dios se lo ha dicho. Y luego vemos la rebelión de Absalón, y vemos un montón de cosas. Ahora, ¿en qué vemos el amor de Dios para con David en esto? Vemos el amor de Dios en la corrección que Dios hace con David. Fíjate lo que dice Hebreos 12, 6 y 7. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Porque el Señor al que ama, disciplina. No dice porque el Señor al que ama, prospera. Dice porque el que el Señor ama, a ese, disciplina. Y Dios ama a David. Y por eso no le va a quitar las consecuencias de su pecado. Porque lo quiere corregir. Porque quiere que David sea mejor. Porque quiere moldear su carácter. Y de hecho, el David que vemos en el capítulo 11, y ahora lo vemos en el capítulo 12, en este capítulo 12 es mucho mejor que en el capítulo 11. Es un hombre más maduro. Es un hombre que entiende la voluntad de Dios. Fíjate en ese acto maravilloso en el que David, recibiendo la noticia de que su hijo ha muerto, David se levanta y adora al Señor. Es una de las escenas más impactantes que yo encuentro en la Biblia. Porque David está adorando al Dios que le acaba de quitar la vida a su hijo. Es tremendo. Y David va a reconocer la grandeza de Dios en esa adoración. Y va a reconocer la sabiduría y la santidad de Dios en esa adoración. ¿Qué es lo que le habrá dicho David ahí postrado, adorándolo? No lo sé. Pero es un hombre mucho más maduro. Es un hombre mucho más que va caminando en la perfección. Es un hombre mucho más parecido al Señor. Fíjate lo que va a decir en el Salmo 51. Dice el Salmo 51, 11, dice: no me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Mirá la prioridad de David. Aún pecando, no tiene miedo de que le quite el reino. Tiene miedo de perder la comunión con el Señor. Fíjate esa prioridad que tiene David. Lo primero que tiene David en su corazón es que Dios no le quite su presencia, que Dios no le quite su Santo Espíritu. David es un hombre mejor después de esto. ¿Fue terrible lo que sucedió en el capítulo 11? Terrible. ¿Fue malo? Malísimo. Perverso. Pero yo no sé si podría compararme con el David del capítulo 12. Ahí aparece el hombre conforme al corazón de Dios. Yo antes consideraba a David un héroe porque había matado a Goliat, pero para mí es un héroe por lo que hace acá, el reconocer su pecado y el adorar a un Dios que actúa de una manera tan misteriosa que yo creo que difícilmente David lo logró entender. Qué gran hombre David, un hombre que adora a Dios. David me enseña lo que es la adoración, porque adorar a Dios cuando las cosas salen bien, cuando las cosas están bien, es fácil, pero adorar a Dios en una situación como esta es algo tremendo, de lo cual yo tengo también que aprender. De tres maneras Dios le mostró el amor a David. En primer lugar, porque lo reprendió por su pecado. En segundo lugar, porque le hizo saber que su pecado había sido perdonado. Y en tercer lugar, porque Dios había decidido corregir y disciplinar a David. De estas tres maneras también lo hace con nosotros. Dios, cuando nos reprende de nuestro pecado, cuando nos da a conocer lo que nosotros hacemos mal, es una muestra de su amor. Cuando nos recuerda de que hemos sido perdonados, es una muestra de su amor. Y cuando Dios decide disciplinarnos y corregirnos y moldear nuestro carácter a la misma imagen del Señor Jesucristo, es una muestra de su amor. Terminamos con cómo terminan los últimos dos versículos, el versículo 24 y 25. Esta es la tercera vez que Natán le va a dar un mensaje a David. Y dice así termina esta historia. Entonces David consoló a Betsabé su mujer y vino a ella y se acostó con ella y dio a luz un hijo. Y él le puso por nombre Salomón. Y el Señor lo amó
y envió un mensaje por medio del profeta Natán y le puso el nombre Jedidías por causa del Señor. Fíjate cómo termina esta historia. Esta es la tercera oportunidad que Natán le va a dar un mensaje a David. Y David le va a poner un nombre a su hijo. Yo creo que tiene que ver mucho con lo que estaba viviendo. La palabra Salomón tiene que ver con paz, tiene que ver con tranquilidad. Viene de la palabra shalom, que es paz. Yo creo que David en su interior necesitaba justamente esto. Necesitaba paz. Necesitaba que las aguas vuelvan a calmarse. Estaba viviendo días de mucha turbulencia y ese hijo, David le pone Salomón. Pero Dios le va a mandar un mensaje. Y Dios le va a decir a Natán, anda a decirle una cosa a David. Ese hijo no se llama Salomón, se llama Jedidías. ¿Sabes qué significa Jedidías? Amado de Dios. Y yo creo que este era un mensaje claramente para el hijo, porque dice que la palabra del Señor que el Señor amó a ese hijo. Yo creo que era un mensaje también para David. Dios le estaba haciendo recordar a David que seguía siendo amado por él. David, lo que ha sucedido este último tiempo ha sido grave. Has pecado, te he tenido que reprender por tu pecado. Van a venir consecuencias graves. Y sé que la vas a sufrir. Has sufrido la pérdida de un hijo y la situación se va a poner difícil. Pero quiero decirte algo, David, que aún seguís siendo amado por mí. Y este es el mensaje de Natán para David. Y este es el tercer mensaje que Dios le va a dar a David por medio de Natán. David, sos amado por Dios. No importa lo que haya sucedido. No importa las consecuencias de lo que has hecho. No importa lo que va a venir. Lo que va a venir va a ser difícil, David. Pero no te olvides de que yo te amo. Y fíjate que este es un mensaje para nosotros. ¿En dónde está la prueba de que Dios nos ama? ¿En dónde está la prueba de que Dios nos ama? La prueba de que Dios nos ama es su palabra. Es porque Dios ha decidido amarnos y hoy quiere que nosotros entendamos que a pesar de lo que nosotros podemos estar viviendo, a pesar de las consecuencias de nuestro pecado, a pesar de la tragedia de nuestra familia, a pesar de todo lo que vos quieras, Dios quiere que vos entiendas algo. Seguís siendo amado por Dios. Amado de Dios. ¿Cómo puede Dios amar a un hombre como David? ¿Cómo puede Dios amar a un hombre que ha asesinado y ha cometido adulterio? No hay salmos, no hay 70 salmos, 100 salmos que puedan hacer de que David sea amado por Dios. La única causa, el único motivo por el cual Dios ama a David es por su gracia. David no merece el amor de Dios y vos y yo no merecemos el amor de Dios, pero Dios ha decidido amarnos. Y la prueba de su amor es que nos corrige de nuestro pecado, es que nos reprende de nuestro pecado y de que Dios nos ha perdonado. Y la mayor prueba de su amor, lo dice Romanos 5:8, dice así: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano querido, somos amados por Dios. Somos amados por Dios. Y nosotros tenemos que entender esto. Y tenemos que recibir esto. Y tenemos que vivir conforme a esto. De que Dios ha decidido, por su gracia y por su amor, y de una manera inentendible, amarnos. Y la mayor prueba de esto es que Jesús murió por nuestros pecados. No busques el amor de Dios solamente en las bendiciones cotidianas que vos tenés. No busques el amor de Dios solamente en que tenés una familia, tenés salud, te está yendo bien económicamente. Buscá el amor de Dios en algo que no cambia. Y es de que Jesús ha muerto por tus pecados y que Dios ha decidido justificarte. No cambia y no va a cambiar nunca. La salud la podés perder, la familia la podés perder, el dinero lo podés perder. Lo que no cambia es lo que Dios ha decretado, que vos has sido justificado y has sido perdonado. No cambia.
Y eso hace inalterable el amor de Dios. Dios muestra tu amor para con vos y para conmigo en que Jesús murió por nuestros pecados. Vamos a recordar justamente eso a través de este pedazo de pan y este poco de vino, que justamente nos recuerda que somos amados de Dios. Este pan nos recuerda la muerte de nuestro Señor por causa de nuestros pecados. Y vamos a orar al Señor. Padre del cielo, te damos gracias por tu palabra, Señor. No hay mayor muestra de tu amor que la muerte de Jesús a favor nuestro. No hay mayor muestra de tu amor que poder ver aquella cruz, a tu Hijo amado muriendo en nuestro lugar. Y a eso lo podemos recordar, Señor, por medio de este sencillo símbolo, Señor, que es un poco de pan. Señor, al comer este pan, recordamos tu amor, recordamos tu gracia, Señor, que nosotros no merecíamos. Señor, que podamos ser conscientes de lo que significó aquel sacrificio de Jesús a favor nuestro. Señor, este pan nos recuerda el cuerpo molido, Señor, en aquella cruz. Y te damos gracias, Señor, por Jesús. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Compartimos el pan. Y Señor, te damos gracias por la sangre vertida allí en la cruz que nos limpia de todo pecado. Señor, en aquella cruz estabas pagando por cada uno de nuestros delitos, de nuestras transgresiones. Aquella sangre, Señor, nos limpió de pecado y hoy podemos tener comunión con vos, podemos entrar en tu misma presencia, podemos decirte, Padre querido, podemos disfrutarte, podemos gozarnos en la salvación que nos has regalado, podemos entendernos justificados y perdonados. Y Señor, en este momento, cuando tomamos un poco de este vino, hacemos memoria de aquel sacrificio perfecto que fue para satisfacer tu justicia, Señor, y poder amarnos de una manera que nuestra mente aún no comprende y probablemente no lleguemos a entenderlo en su totalidad nunca. Pero Señor, verdaderamente sabemos de que nos has amado, que somos amados por vos, y este poco de vino, Señor, nos recuerda justamente tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Compartimos el vino.